Buenos días a todos. Seguimos con nuestro ciclo de charlas, en este caso dedicado a la sabiduría occidental. A diferencia de otras veces, este pequeño vídeo va a ser solamente una introducción, porque irá seguido de dos invitaciones a ver el vídeo sobre el ciego Bartimeo que yo grabé hace ya un par de años y que creo que coge el centro de lo que yo explicaba y que he incluido aquí en él. Y también invitaros a ver la charla del padre Keating sobre la oración centrante, cuya URL veis puesta en la pantalla. ¿Qué relación tienen estas dos charlas? En primer caso es un comentario de uno de los koans importantes de Jesús, que explica uno de sus signos milagro al final de su vida pública, en su entrada a Jericó, y el segundo explica un método, en principio de oración contemplativa, que el padre ha difundido por el mundo, el padre Keating. Ese clamor de Bartimeo desde el centro de su ser, Señor, que vea, como arquetipo, como se explica en el vídeo, de la evolución del ser humano, está vinculado a ese clamor de esa palabra sagrada que el padre Keating expresa y que recuerda muy bien la práctica de los mantras o la práctica de la repetición de la palabra en el Zen, y que explica el paralelismo desde una cultura cristiana que avanza hacia la contemplación, uno de los pocos elementos que en nuestro siglo se ven, con ese abrirse en esperanza a despertar, a conocer, a expresar la vida desde el centro del ser. Espero que el conjunto de las dos charlas os den la orientación de sabiduría que a lo largo de este ciclo se está expresando y que viene a ser desde un lado y de otro el centro de un mensaje, que es que el linaje humano avanza hacia la expresión plena del ser y que ese avance de la expresión plena del ser es el avance propio del conjunto de lo existente, del conjunto del universo, en su propia evolución. Quedad en paz. Continuamos nuestras charlas. Buenos días. Espero que hayáis tenido un excelente verano, lleno de experiencias, de práctica,
y de desarrollo personal. Vamos a continuar nuestras charlas sobre los koan de Jesús de Nazaret, utilizando el koan número 23 según la colección que yo he editado en la editorial Mandala, cuyo libro tenéis a vuestra disposición también. Este koan es especial en el sentido de que muestra un hecho de una de las curaciones que Jesús realiza, de las múltiples que aparecen en los evangelios, tanto en los sinópticos como en el evangelio joánico, como también en el evangelio de Tomás. He elegido este koan, el ciego Bartimeo, por un especial significado. Primero, tiene todos los contenidos de lo que yo entiendo que Jesús hacía cuando sanaba, cuando curaba, y al mismo tiempo tiene una simbología muy importante para nuestro proceso espiritual. El profeta de Nazaret, nuestro maestro, es un arquetipo de la humanidad. Como tal arquetipo muestra un modelo de vida, un modelo de visión, de existencia y de experiencia. Y su modelo se sintetiza en la actualidad de la instauración del reino de Dios, que es la fórmula que él utiliza para los nuevos tiempos. Y los milagros, los llamados milagros, o las curaciones, son signos de este nuevo tiempo. Y en ese sentido, la actuación en relación con Bartimeo es especialmente simbólica, especialmente arquetípica. En primer lugar, es prácticamente el único de los milagros en el cual se menciona el nombre de la persona que se cura, Bartimeo, que significa el hijo de Timeo, un mendigo ciego. Y hemos de ver este koan y sus comentarios desde dos perspectivas, de la perspectiva del mensaje de Jesús y de la perspectiva del arquetipo sobre nuestra propia existencia. Vamos a leer el texto. Parece ser que este es uno de los últimos milagros, últimos hechos extraordinarios de curación de Jesús antes del proceso pascual, y habla de su llegada a Jericó en su camino itinerante. Dice: después llegaron a Jericó, estoy siguiendo el texto de Marcos 10, 49-52, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, esto es Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Uno puede imaginar que los que le decían que se callara, que no molestara al maestro, podían ser sus discípulos, podía ser la gente, era un marginado de la sociedad, que además en la comprensión de la enfermedad en aquel tiempo era un castigado por sus pecados por Dios. Por lo tanto, apártate. Sin embargo, él persiste y dice: Hijo de David, ten piedad de mí.
denominación Hijo de David hace referencia a la posición de definición mesiánica de Jesús. Es como si le dijera: Maestro ungido, ten piedad de mí. Jesús se detuvo, le oyó y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijo: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y fue hacia él. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Él le responde: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. En los hechos de curación de Jesús, bueno, primero hay que decir que Jesús optó por ser terapeuta, por curar, por sanar, por actuar en la solución del sufrimiento físico, psicológico y espiritual de las personas cuales se encontraban. Podía no haber sido así, podía haber sido un profeta simplemente de la palabra. Eso fue lo que hizo Juan. Además hay que atribuir que en aquel tiempo el tema de la sanación, sanación como curación integral de la persona, era realizado por diferentes terapeutas en diferentes tiempos. O sea, no era algo absolutamente extraordinario o singular. De hecho, hay autores que citan que Jesús debió tener un contacto con los llamados terapeute, que era una de las sectas o escuelas de la tradición judaica, extendida fundamentalmente en la zona que actualmente conocemos como Egipto, en épocas posteriores. Pero en aquel tiempo, posiblemente, en la zona de Galilea y Judea, debieron haber otros autores que curaban invocando la mediación de Dios. En el caso de Jesús hay algo diferente. Él cura desde la perspectiva de la conexión con el corazón humano, sin atribuir a nadie el hecho curativo más que a la propia persona y a su fe. En ese sentido se incardina con la forma de curar de Elías o Eliseo en su actuación directa hacia el corazón humano. Pero veamos que en el hecho de la sanación que Jesús realiza múltiples veces con personas, aparece en primer lugar una situación de necesidad, de sufrimiento, de pérdida, que la persona siente y que la persona padece. Esa situación de pérdida, de necesidad y de sufrimiento se acompaña, en el caso de Bartimeo, de la toma de conciencia de que el Maestro puede ayudarle. La toma de conciencia de que Jesús tiene el poder de sacarle de esa situación de necesidad. O sea, atribuye a el poder extraordinario del Maestro su capacidad de resolver su problema. A continuación surge la demanda. En este caso, además, tiene una fuerza especial. Bartimeo, sentado en el camino, ciego, en oscuridad. Desde ahí clama. Clama ser atendido, ser salvado, ser encontrado en la oscuridad. Una imagen muy potente para nuestra existencia, a la cual volveremos luego. El siguiente paso de Jesús
que exige fe. Tu fe te ha salvado. La ve en la persona. En varias ocasiones Jesús no realiza la sanación porque ve la falta de fe. O sea, esa fe, de la cual también volveremos luego, que es como condición necesaria. Habría que preguntar fe en qué y qué tipo de fe, ¿no? Y como consecuencia de ello surge la sanación, pero fijaros la fórmula que utiliza Jesús: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esto es como si la sanación no la realizara Jesús, sino la realizara la fe, el corazón interno, el movimiento de la persona realiza el proceso de sanación y surge la luz. Pero la demanda, y aquí es importante este elemento, es: Señor, que yo pueda ver. Nuestra condición humana, la condición de nuestro linaje, la vida que vivimos en nuestro tiempo, las preguntas de nuestra existencia, es una situación de sufrimiento y deficiencia. El linaje humano en su conjunto se encuentra en limitación, en falta de comprensión, en preguntas sin respuesta y en formas de vida que llevan al sufrimiento físico y espiritual de muchísima gente. Esto es el resultado de nuestra condición de conciencia, de la era egoica en la cual nos situamos, del racionalismo egoísta en competencia que busca resolver sus necesidades en pugna y que busca la seguridad y la permanencia en la existencia. Pero no comprendemos, pero estamos ciegos, pero no vemos la realidad. Luego, la simbología del ciego mendigo, mendigando resolver sus problemas en el camino sentado, el camino de la vida, no viendo, no percibiendo la realidad, no entendiendo la existencia y sufriendo las consecuencias de ello, es una simbología que debemos atribuirnos a nosotros. En el proceso de sanación, luego se ve que sí el ciego tenía dentro de sí la capacidad de resolver su ceguera. Sí nosotros tenemos ya de entrada aquello que andamos buscando. Pero el tema es que no vemos. Nuestra posición es la de desesperación existencial. Vamos corriendo, pugnando, tropezando con las cosas y no percibiendo, debido a nuestras anteojeras, la situación completa de la existencia, en busca de soluciones a nuestros problemas, mendigando aquí, mendigando allá. Esa es la posición nuestra, como la del ciego Bartimeo. Ante ello, Jesús muestra un nuevo escenario. El nuevo escenario que muestra es la instauración del reino de Dios. La instauración del reino de Dios que ya está aquí, que está en el seno de los hombres, que está dentro de los hombres, que está fuera de los hombres. Está dentro de la persona, está fuera de la persona. Si atendemos al logión número 3 del Evangelio de Tomás. ¿Qué significa esto de la
venida o la presencia o la instalación del reino. Hay que verlo dentro del proceso vital del propio Maestro de Nazaret. Es el proceso de comprensión profunda de cómo es la existencia, de cómo es la realidad, que está completa en sí misma y que no tiene límites y que no tiene separaciones, pero que tampoco tiene seguridades y tampoco tiene ataduras de existencias cerradas. La comprensión de esta realidad lleva necesariamente a una acción, a una transformación que supone la desaparición del sufrimiento. Y aquellos que toman conciencia de su condición de limitación, de enfermedad, de sufrimiento, enfermedad entre comillas, son los beneficiados iniciales del reino, pues son los que se abren a la nueva lógica del reino. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de transformación para ser sanados es la puesta en tela de juicio de nuestra condición limitada, la toma de conciencia de nuestra situación de ceguera. Esta toma de conciencia implica una crisis personal. Si lo atribuimos al conjunto de la dinámica vital, es una crisis también de generación. No es posible levantarse de la vera del camino para demandar en oscuridad si uno no ha tomado conciencia de que las cosas no pueden seguir así. Muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos, los hombres, se encuentran muy a gusto en su ceguera, porque piensan que no hay más, porque piensan que la existencia es la forma como percibimos, interpretamos, analizamos la realidad desde nuestro yo, ese fantasma interior al cual le damos la más amplia categoría de existencia. Desde ahí creemos que la realidad está completada en esta búsqueda, esta condición de perseguir nuestros intereses, nuestras necesidades, en lucha con los demás, en asociación con unos y en exclusión de otros. Y una vez pensamos conseguido, llegamos a un estado que es el estado de felicidad que se nos puede atribuir, que podemos conseguir. En este proceso hacemos un proceso de negación neurótica de los aspectos que no queremos ver. El elemento esencial es la muerte, la cual negamos hasta su inminencia, o vivimos de espaldas de ella, y también la enfermedad, y también la deficiencia. Y colocamos arquetipos ideales de la persona sana y joven, que permanece estable, que es segura y que además resuelve todas sus necesidades materiales como la forma de conseguir la felicidad. Pero este esquema, para unos antes, para otros después y para otros nunca, se cae y nos desestabiliza. Esa desestabilización es el momento de oportunidad, el momento de instante en el cual tenemos que aceptar que estamos ciegos, aceptar que necesitamos salir
la situación en la que estamos. El paso que damos a continuación es entrar en las consecuencias de nuestra propia oscuridad. Nos vemos ciegos en la vera del camino de nuestra vida. Nos vemos que empezamos a no saber lo que creíamos que sabemos. En nuestra ceguera antes habíamos visionado nuestra existencia en un proceso de interpretación, pero empezamos a sentir nuestro vacío por no saber, por no entender. Y ese es el momento en el cual percibimos que podemos llamar, que dentro de la oscuridad podemos hacer un clamor. Y ahí empezamos el ejercicio al cual el autor anónimo de La nube del no saber nos llama: clamar en medio de la oscuridad del no saber. Clamar continuamente. Y ese es el ejercicio del meditante. Ese es el ejercicio de la persona que decide un proceso de cambio. Si es genuino, es un clamor humilde en la oscuridad, que nadie puede callar. Ese clamor es consecuencia del anhelo del corazón, como diría Celso, del movimiento profundo del corazón para transformarse. ¿Y qué clamor es ese? Señor, que yo pueda ver. Señor, que yo pueda ver. La atribución de Señor, ten piedad de mí, Hijo de David, acuérdate de mí, es todavía el momento en el cual el ser humano atribuye a un poder superior, atribuye a un enviado, atribuye a un arquetipo singular, a un profeta especial, la capacidad de resolver mis problemas. Todo el proceso de diálogo de Jesús con Bartimeo es un proceso donde esa atribución vuelve al corazón humano. Y ahí es donde surge el tema de tu fe te ha salvado. Pero el centro de la demanda, el centro de nuestra demanda, cuando estamos en medio de esa oscuridad es: Señor, que yo pueda ver. Y esa atribución de Señor, que yo pueda ver, es respondida por aquel que ya ve, por el Maestro de Nazaret que vive en el seno del reino de Dios, o como él mismo diría, en unidad con el Padre viviente, en transformación de la conciencia, toca profundamente su corazón. En hebreo se utiliza un término que es espechnizomai, que es: se le conmueven las entrañas ante el sufrimiento, ante la deficiencia, ante la ceguera, ante la limitación. Al que ve, al que ha transformado su corazón rompiendo las barreras y sintiéndose en unidad con todo lo que existe, se le conmueven las entrañas.
porque no hay separación entre el tú y el yo, porque no hay separación entre mi existencia que ha comprendido y la existencia del que no comprende. Por lo tanto, esa existencia del que no comprende forma parte de uno. Y esto también es un elemento esencial para nuestra comprensión. Ante nuestra demanda en oscuridad, Señor, que yo pueda ver, surge una segura respuesta del que escucha, que está en nuestro interior y que somos nosotros mismos. Porque aquí lo más extraordinario es que esta demanda no la hacemos a nadie que está lejos. Esta demanda la hacemos al propio Padre viviente que se hace en nosotros mismos y que no es nada separado de nosotros mismos. Nosotros tenemos ya una existencia transformada. Tenemos una realización completa. Y es nuestra ceguera la que impide verlo. Y ese paso de demandar que yo pueda ver es el paso necesario, la transformación que es imprescindible para comprender ese diálogo interior del divino consigo mismo en el seno de nosotros. Pero hay un proceso muy humano del que ve con el que no ve, que es un proceso de compasión o de padecer con, de permitir que se rompan las barreras entre aquel que demanda y aquel que recibe la demanda. Este es un elemento importante porque es el elemento, el signo principal que Jesús le da a sus procesos curativos, que es una conexión profunda de corazón a corazón entre el terapeuta y el sanado, de tal manera que son uno en la acción. Y por lo tanto el sanado genera su propia acción curativa desde dentro. Y ahí surge el elemento de la fe. El elemento de la fe no es la aceptación de un dogma que es colocado por delante y que se expresa como principio de puerta de entrada para poder un poco ser sanado. No. Es la duda. Es la aceptación y el vaciamiento de todas las ideas preconcebidas que condicionan la ceguera. Y dentro de ese proceso de entrar en oscuridad hay un motor de vislumbrar una nueva existencia. Y ese motor de vislumbrar una nueva existencia es el paso de dar el paso en el vacío. La aceptación de que existe un camino a recorrer. Y esa es la fe a la cual se refiere el Nazareno. Es una fe oscura. La palabra fe ha tenido ha sido relativamente denostada porque ha sido vinculada a las posiciones fundamentalistas, a las posiciones de aceptación y adhesión a una verdad permanente y eterna, lo cual no está en este planteamiento. Es aceptación de la dinámica de que algo puede ser transformado. La aceptación oscura de la propia existencia que Jesús llama el reino de Dios. Y en el momento en que eso ese paso en el vacío se da, ese salto a aceptación de la oscuridad se da, se pone en marcha el motor de la propia autocuración. Por lo tanto, la apertura hacia ver en Bartimeo es el símbolo de la apertura del despertar del corazón humano. Apertura del despertar en el cual nuestro Maestro nos acompaña desde su propio despertar, pero no
lo resuelve desde fuera quedando nosotros pasivos, sino que somos nosotros los que movemos, transformamos. Al entrar en el camino oscuro, en el camino del no comprender, del no saber, y a clamar desde allí, transformamos nuestra propia existencia. Por lo tanto, es un proceso de autocuración. Esa autocuración es consecuencia de tomar contacto con el centro de nuestra propia existencia. Tomar contacto con nuestra propia existencia como algo en continua transformación. Y por lo tanto poner en tela de juicio nuestras seguridades. Poner en tela de juicio la limitación de lo que llamamos nuestra identidad. Y aceptar, resolver de que tenemos que empezar de nuevo a comprender la vida. Y esa comprensión de la vida implica, pues, aceptar la incertidumbre, aceptar que nada está fijo, aceptar que nosotros no somos ese alguien al cual le hemos dado y estamos defendiendo dentro de nuestra ceguera como algo permanente, fijo y mantenido en el tiempo. También significa un salto en la forma como nos situamos en la realidad. Toda la expresión de la recuperación de la vista es un acto actual. No hay espacio para cómo estaba, cómo era, qué comprendía o qué comprenderé, sino es el acto de este momento. El despertar es la comprensión del presente, la actualización del presente. Por lo tanto, la fe de la cual se habla es la comprensión de que el reino de Dios ya está aquí. Esto es, de que la forma de percibir la existencia que me ha de llevar a romper las fronteras con otros hombres, a romper las fronteras con la existencia, con los seres, está ya aquí, es permanente. Y no es un tema de expectativa, no es un tema de lo que va a pasar, sino de que está aquí, de que la vida humana ya está y ya es vida divina. Y como consecuencia, ese proceso es el que me llega a ver y significa la entrada en el reino de Dios. Pero ahí no queda quieto el tema. A los que ven, a los que comprenden la realidad, a sus discípulos, Jesús, como signo de la transformación del reino de Dios, les marca un camino. Mateo 10 dice: curar enfermos, resucitar muertos, purificad leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. A partir del momento de ver, de comprender mi existencia, enseguida, como una consecuencia natural, he de repetir la vida del Maestro. Y repetir la vida del Maestro sin que esto se convierta en otro, como lo suele ser a veces, mercado espiritual donde comercializo mi propia visión. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Luego, nuestra acción en la vida ha de ser ayudar a ver, colaborar, acompañar en el despertar de nuestros hermanos y hermanas, participar del proceso de unidad de todos los seres. Como consecuencia natural,
Y eso fue lo que Jesús hizo a partir de su comprensión, a partir del momento de su metanoia, de yo veo y ya no puedo separar porque se me conmueven las entrañas a la comprensión, a la visión de la ceguera de otros. Y así, en este proceso de transformación, la evolución marcha. El conjunto de la existencia, a veces hacemos separaciones. ¿En qué consiste esto de que vea y veo y me transformo y ayudo a transformarlo? No es nada más que el propio proceso del universo moviéndose en evolución y expresado en los términos de Eckhart, el propio proceso el divino haciéndose a sí mismo en todas las cosas, en el corazón del hombre, pero también en todos los seres. Y este proceso de transformación es en el que nos incorporamos y colaboramos, empezando en nuestra propia existencia, pero continuando en dar gratis, porque gratis lo recibisteis. Y esa última parte es la que se expresa en cómo termina el texto, que es: enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Lo siguió por el camino y se incorporó a la acción del reino, se incorporó a la acción de Jesús de Nazaret, se convirtió en su discípulo, se convirtió en el seguidor de la misma forma de vida que Jesús tenía. Ojalá seamos capaces de aceptar nuestra ceguera. Ojalá nos mantengamos en el clamor en la oscuridad. Ojalá no desesperemos de seguir clamando en la oscuridad. Debemos quedarnos en silencio, en medio de nuestra existencia, para percibir y dejar que nuestro corazón realice ese clamor. Señor, que vea. Señor, que vea. Este es el centro de este koan. En nuestra dinámica de meditación, este clamor de Señor, que vea debe estar en el centro, pero sin palabras, sin expresiones. Es el gran interrogante de nuestra existencia. Y en este Señor, que vea, no estamos llamando a nadie externo. Estamos llamando al Señor que somos nosotros. Pues no hay separación entre Jesús, el Padre viviente, y nosotros mismos con nuestra existencia. Y debemos volver a la sociedad. Un hecho importante de los signos de Jesús, de los milagros de Jesús, es la integración de la persona en la sociedad. Se expresa de múltiples maneras. En el caso de Bartimeo se incorpora al seguimiento de Jesús siguiéndole en el camino. En otros casos, como los leprosos, es presentaros ante los sacerdotes. Es la integración en la vida, en la familia, en las cosas. Y en este sentido cerramos el círculo y, haciendo un paralelismo muy potente, saltaría yo ahora a las expresiones del arquetipo del boyero, ese poema de Kakuan de la China en el siglo XI, donde termina el círculo con el último cuadrito, donde la persona que ha recuperado su existencia, donde ya el buey se ha integrado en la propia existencia, vuelve al mercado, vuelve a la vida con los demás. Y el texto es bellísimo, el poema de Kakuan, en este punto que dice: descalzo y con el pecho desnudo,
Me confundo entre la gente. Mis ropas están cansadas y polvorientas. Y soy eternamente feliz. Soy eternamente feliz. No uso magia para extender mi vida. Ahora, ante mí, los árboles muertos vuelven a la vida. Me hace temblar, y supongo que a vosotros también, el poner las dos historias en paralelo, porque el texto este es pecho desnudo, sin necesidad de cobertura, sin necesidad de identidades. Me confundo con la gente. No importa mi apariencia externa porque soy eternamente feliz y no utilizo elementos mágicos especiales. ¿Cuántos vendedores de magia tenemos en nuestro mundo en este planteamiento de atención a la ceguera? Pero a pesar de eso, las cosas evolucionan, resucitan, vuelven a la vida. Bien, pues esta es la historia de la humanidad, esta es la historia personal, esta es la historia de nuestro recorrido espiritual, sintetizado en este acto de Jesús, donde el que ve llama al que no ve. Llámenlo. ¿Qué quieres de mí? Señor, que vea. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Este proceso es el proceso alegórico del camino espiritual. Vamos a terminar estos comentarios, como siempre, con el verso, con el poema que viene publicado para este koan. Al pie del camino de mi vida, oigo voces y ruidos disipados. Dentro de mí no hay luz, pues la luz camina en la esperanza, y yo no tengo. Solo ruidos, olores y sensaciones sin sentido. Sentado en el camino de mi vida, mi mano tendida, mi cuenco vacío. Sonidos crueles, gritos y amenazas me rodean, sonidos de una vida en el olvido. El abismo a mis pies y me inclino hacia él sin yo saberlo, impulsado por voces que se mofan. Hay manos que me empujan sin mirar, otras curiosas me tocan y se van, y ahí aún otras una caricia dejan al pasar. Pero todas ellas son como un solo ser, que mi alma amenaza con llevar. ¿Qué es esta realidad que siento, en la que no hay perfiles ni horizontes, y que como oscuro agujero corroe mis entrañas? ¿Cuándo vendrás a rescatarme? ¿Cuándo? Si te sintiera, saltaría al abismo sin dudar. Contigo y por mí subiría collados y montañas, aún ciego como soy. Oigo de pronto un ruido diferente, el ruido de tus pasos que ensordecen mi mañana. ¿Eres tú el que has venido? Pues no te veo como autor de lo que pasa, pero algo fuerte tiembla en mí. Siento la luz en mi interior, como torrente que rompe dinteles y barreras, atravesando las puertas cerradas, y siento que tu mano firme me recoge y me abraza desde dentro. Percibo por fin la vida, que antes escapaba sin sentirse, en los olores y sabores, en los sonidos del mundo,
encuentro ahora el sentido que buscaba. Aquello que era informe y angustioso es ahora definido y luminoso. Vibra potente en mi interior y me hace saltar y gritar tu nombre. No conocí antes los colores, pero veo la amalgama de frecuencias que vibran en torno a mí. Siento la mano maternal que tú posaste en mí cuando pasabas, haciéndome parte de tus planes. Y amado por ti y suficiente, y a la vez amante y necesario. Y por eso salto y tu nombre grito, al conocer el sentido que esperaba. Eres tú, mi buen maestro, al que tanto tiempo en mi silencio oscuro he clamado que vinieras. He gritado y me has respondido, me has rescatado de mí mismo, haciéndome gestor de maravillas. Ya no importa si veo o si no veo, pues tú estás aquí y andaré por encima de tus huellas y seguiré tu sombra donde vayas. Tengáis